Buenos días de nuevo desde Filuni 2025, desde este balcón privilegiado que tenemos aquí. Bueno, estamos ahora con Pablo Bonmaro, que es un privilegio estar contigo y bueno, felicidades, enhorabuena por tu nombramiento, por tu elección. Muchas gracias. Sí, reciente elección hace 2 meses y tanto, pero la asunción fue hace 1 mes y medio. Soy el actual director ejecutivo de Claxo, electo en la asamblea realizada en Bogotá, Colombia, en junio pasado, en junio 2025. ¿Y qué es Claxo? Claxo es el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. En realidad la sigla sería Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, pero uno podría ampliarlo a Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, que es una red de centros, sobre todo de investigación y de formación, que busca la incidencia social a partir de la producción de conocimiento riguroso. Busca una producción de conocimiento acerca de diversos problemas sociales, desde un enfoque, por supuesto, de ciencias sociales, humanidades y artes, pero como un enfoque amplio también de diálogo con otros campos, con otras ciencias, pensando en problemas que tienen que ver justamente con la promoción de las ciencias sociales críticas, de la ciencia ciudadana, de la ciencia abierta y de una ciencia que, manteniendo su rigurosidad, su consistencia y su solvencia, busca la incidencia social y la transformación de la realidad. Esa no es una tarea fácil. Es una tarea bien compleja, además Claxo es una red extensa, es una red de casi 1000 centros de investigación e información, con un fuerte énfasis en América Latina, en el Caribe, pero también con muchos centros en Europa. En España tiene muchos centros, en el Estado español, en Portugal, en Francia, en Alemania, en fin, en diferentes países europeos, también en Estados Unidos, en Canadá, en África, en Asia, porque también Claxo trabaja de una perspectiva sur-sur fuertemente, ¿sí? Y como red entonces lo que intentamos es dinamizar las acciones de colaboración y de cooperación que los centros miembros van produciendo. Ajá. ¿Con qué instrumentos contáis para llevar a cabo esos objetivos? Bueno, Claxo cuenta con diversos programas, diversas áreas y diversas iniciativas que impulsan la participación justamente de los centros miembros de la red. Uno es el programa de grupos de trabajo, por ejemplo, que los grupos de trabajo son redes temáticas de gestión de conocimiento, o sea, de investigación, de formación y de incidencia social, ¿sí? Hoy en día Claxo tiene 87 grupos de trabajo sobre diferentes áreas o campos temáticos, sobre 21 campos y áreas, digamos, temáticas diversas, ¿sí? La más clásica de las ciencias sociales puede ser educación, migración, economía y desarrollo, pero también temas de transiciones justas, temas vinculados con cuestiones ambientales, con cuestiones de geopolítica, con ciencia abierta, con bienes comunes, con inteligencia artificial, en fin, digamos, diferentes problemáticas hay. Entonces, grupo de trabajo, hoy en día son 87, agrupan a unos 5.000 integrantes en red de todo el mundo. Claxo es una red, como yo decía, con un énfasis latinoamericano y caribeño, con perspectiva desde el sur global, pero una red también global, o sea, una red mundial. Luego hay un programa que tiene que ver con formación. Claxo brinda formación tanto virtual como presencial, en diferentes instancias y en diferentes niveles, que es una formación también colaborativa, por supuesto de alta calidad y siempre muy actualizada, pero una formación, digamos, que busca la participación y el involucramiento de quienes la cursan. Hay un programa de formación y de posgrado muy diverso. Luego también hay un programa de promoción de la investigación, a donde realizamos convocatorias periódicas de investigación justamente para promover temas prioritarios o temas que no están en las agendas dominantes de las universidades o de los sistemas científicos y que Claxo quiere también promover. Y hay también lo que tiene que ver con la sección de publicaciones, que a lo mejor es lo que más nos une hoy aquí, un área editorial que produce alrededor de 200 libros por año, ¿sí? Con todo en acceso abierto, todo en un acceso abierto, libre, gratuito, no comercial por supuesto, y también una biblioteca virtual que hoy en día tiene más de 40.000 títulos, ¿sí? Y casi 1 millón de descargas por año, que yo creería y
lo creo con certeza, digamos, que es la mayor biblioteca virtual o el mayor repositorio especializado en ciencias sociales, humanidades y artes del mundo, que bueno, impulsa Claxo ya hace más de 25 años. Qué bueno. Pablo, la ciencia abierta es la gran herramienta, el gran instrumento, la gran estrategia para cumplir el objetivo que Claxo, las editoriales universitarias iberoamericanas, es decir, muchas instituciones tienen de llegar a la ciudadanía, de que la ciencia y la investigación que se hace llegue efectivamente a la sociedad, a los ciudadanos, de formar a esos ciudadanos a partir de las investigaciones. ¿La ciencia abierta es la gran herramienta? Yo creo que sí, que la ciencia abierta es la gran herramienta, por un lado, de democratizar el conocimiento, por un lado, de acercarlo mucho más a la sociedad, por otro lado, de destinar los fondos públicos a ciencia pública, también una ciencia mucho más colaborativa, una ciencia mucho más cooperativa, una ciencia que realmente forme comunidad y que no tienda hacia la competencia y hacia el individualismo, ¿sí? La ciencia abierta también, muchos dicen, es abierta en sí mismo, es decir, es un proceso de construcción, de apertura de datos, de compartir datos, metadatos. Es también un movimiento que, vinculado con la inteligencia artificial, tiene que ver también con la soberanía de datos, por ejemplo, con una ciencia también que desande sesgos, ¿sí? Creo que es un movimiento que es un modo de hacer ciencia, de producir ciencia, de hilvanar o de enlazar todos los momentos de la producción científica, desde la propia investigación de base, desde la propia producción de datos, hasta la comunicación y la publicación, pasando por los diferentes momentos. Y sí creo que es una apuesta, digamos, de una ciencia mucho más colaborativa, pero también con mucho más incidencia social. Está demostrado que todo lo que se publica en abierto y todo lo que tiene que ver con ciencia abierta tiene mucho más impacto social que lo que tiene que ver con la ciencia comercial, con la ciencia de las grandes corporaciones o con los pagos, sea para publicar en artículos o para publicar en libros, ¿no? ¿Y cómo se combinan o deben combinarse la ciencia abierta y el seguir publicando libros impresos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque hay algunas personas que piensan que la ciencia abierta en digital, o sea, las publicaciones en acceso abierto digital, compiten con el libro impreso. Y hay muchos estudios que muestran que no es así, que más bien son complementarias y que de hecho muchas veces la difusión en abierto de algunas publicaciones sirve como una suerte de marketing o de publicidad para el libro impreso. Creo que uno puede pensar que sigue habiendo público para el libro impreso y que la ciencia abierta o la publicación, en este caso puntualmente en abierto, no compite o no resta, ¿sí?, posibilidad de circulación del libro impreso, porque son públicos distintos, porque son usos distintos, porque son también capacidades o posibilidades de acceso distintas. Entonces yo creo que son fuertemente complementarias y que hay que hacer también un fuerte trabajo con las universidades y con las editoriales académicas y universitarias para que se convenzan que publicar en abierto y adherir a los principios de la ciencia abierta, que por supuesto son mucho más que solo el acceso abierto colaborativo, no comercial, realmente libre, no les competiría con su circulación o con las bocas de venta de libros impresos, sino que más bien sería un movimiento complementario que inclusive podría potenciarse mutuamente, ¿no? Pablo, y las ferias del libro, las ferias del libro internacionales, las ferias del libro, sobre todo en FIL Guadalajara, Feria del Libro de Madrid, o sea, en el idioma, en nuestro idioma, en español. ¿Tú crees que valoran suficientemente el libro académico? Es decir, que está suficientemente representado en esos foros. Claro, Filuni es la feria exactamente, del libro académico. Es la feria. Pero ¿tú crees que
¿Es muy importante que el libro académico tenga una presencia potente en las ferias internacionales del libro? Sin duda que es muy importante y que no siempre se tiene en cuenta. Creo que es un libro que se menosprecia a veces o que se desconsidera, sí, que no le dan la importancia que tiene, y creo que ferias como la Filuni muestran con esta gran concurrencia que estamos viendo y esta gran masividad que el libro académico también puede ser un libro relativamente masivo, es decir, también puede ser un libro de alto impacto, de gran circulación, que se complemente con otro tipo de publicaciones. Y creo que no se le da la suficiente importancia, como tú dices, en la de Madrid, en la de Guadalajara, en la de Buenos Aires, para poner solo algunas, en la de Bogotá, pero creo que hay que trabajar mucho más para eso y que ferias como la Filuni son importantes para eso. Y agrego dos elementos más que tienen que ver con la ciencia abierta, que es el multilingüismo. Tú hablabas de las publicaciones en nuestros idiomas, ¿sí? Creo que valorizar el español, el portugués y aún las lenguas originarias en América Latina como lenguas de comunicación y de trabajo científico es muy importante, y que el libro académico hace un gran trabajo y un gran esfuerzo en esta dimensión o en esta apuesta por el multilingüismo. Y lo último tiene que ver con los procesos de evaluación también, ¿no? Creo que a medida que jerarquicemos el libro académico y el libro universitario en los procesos de evaluación de la ciencia, también va a ser mucho más tenido en cuenta en esas ferias importantes que tú estabas mencionando, ¿no? Ajá. Al final se trata de convencer a los ciudadanos de que lean ciencia, ¿no? Exactamente, Menuda de tarea. que lean ciencia, menuda tarea, sobre todo en tiempos de fake news, en tiempos de las noticias falsas, bueno, para hablar en nuestros idiomas, Sí. en tiempos de noticias falsas, en tiempos de desinformación intencionada, ¿sí? Creo que la posibilidad de promover la lectura científica entre la población en general es un modo también de combatir estas noticias falsas, de combatir esta desinformación, de pensar en una ciudadanía mucho más informada, ¿sí? Mucho más, con más información a disposición a la hora de analizar la realidad, pero también con más elementos críticos, porque muchas veces la información está, lo que falta son las herramientas críticas para interpretar y para analizar esas informaciones. Y por lo tanto creo que el libro académico, el libro universitario, pero la ciencia abierta contribuye mucho a una ciudadanía, a una sociedad mucho más informada y por lo tanto mucho más potente en su accionar cívico y en su accionar político, ¿no? Pablo, Claxo firmó el Acuerdo de Guadalajara en noviembre del 2024 en la FIL, junto con el resto de asociaciones editoriales, universitarias y otras instituciones iberoamericanas. ¿Qué va a suponer el Acuerdo de Guadalajara? ¿Qué está suponiendo? Bueno, creo que es un acuerdo muy importante que se complementa, por supuesto, con otros, pero creo que justamente marca la cuestión de la ciencia abierta, el trabajo colaborativo y el multilingüismo, ¿no? Creo que son tres hitos fundamentales y lo que hace es un acuerdo que nos compromete. Claxo está trabajando en esa ruta fuertemente, o sea, Claxo ya estamos desde hace muchos años comprometidos con el acceso abierto, con la ciencia abierta, con el acceso abierto diamante o no comercial, realmente colaborativo con la ciencia abierta. ¿Y a qué nos va a comprometer? Creo que algo importante es a asociarnos más, a estar más cerca, a poder colaborar mucho más, a poder cooperar mucho más, ¿no? Creo que eso es uno de los elementos importantes a lo que nos compromete este acuerdo, ¿sí? Con la posibilidad entonces de trabajar mancomunadamente en pos de la ciencia abierta, garantizar también en nuestras universidades, porque por supuesto si hablamos de una publicación académica universitaria, hablamos de universidades, la infraestructura necesaria para que la ciencia abierta sea una realidad, lo cual es un gran desafío en las fases de implementación, ¿sí? Las infraestructuras que la ciencia abierta necesita y justamente una ciencia mucho más participativa y mucho más conectada con las necesidades y con los procesos sociales y ciudadanos, ¿no? Creería que por ahí iría este proceso y creo que, bueno, Guadalajara 2024, nos vamos a reencontrar en Guadalajara 2025, pero aquí en la Filuni 2025, esta séptima Filuni, ya tuvimos reuniones para ver cómo se implementa, cómo se hace realidad este acuerdo
y cuentan sin duda con Claxo, cuentan con el Consejo Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes para poder hacer realidad este acuerdo, para poder implementarlo y para poder llevar adelante las políticas necesarias con los recursos necesarios. Creo también un último elemento, quizás estamos terminando, pero tiene que ver con la cooperación internacional también, que haga posible sostener herramientas de ciencia abierta en países altamente degradados o con sistemas científicos muy precarios, como son muchos de los países latinoamericanos y caribeños. Por lo tanto, ahí también hay una responsabilidad diría, del norte, pero de Europa, y no hablo solamente de España, por supuesto, y de la solidaridad también intra-latinoamericana, de profundizar la cooperación para que todos tengan los recursos a mano para poder implementar estas políticas, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos y te deseamos todos los éxitos posibles en tu mandato. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes y a disposición siempre. Gracias.